mi nombre es Javier González. Durante la última década, había levantado mi propio estudio de arquitectura partiendo de la absoluta nada, dedicando noches enteras a diseñar edificios comerciales sostenibles que, con el tiempo, me valieron 3 premios nacionales en España. Mi éxito no era fruto del azar, sino de una obsesión casi enfermiza por los detalles. Tengo la capacidad de notar lo que otros pasan por alto, de encontrar patrones geométricos donde los demás solo ven caos. Entendía perfectamente que cada estructura, cada viga y cada material cuenta una historia profunda sobre quienes la habitan. Por eso, mientras esperaba en el elegante vestíbulo de mármol del Hotel Gran Vía de Madrid un martes por la tarde, mis ojos, entrenados para el escaneo constante, se detuvieron en un nombre del registro de entrada, apenas 2 líneas por encima de la mía. Regina Casal, habitación 69. El impacto fue sordo pero profundo. Mi esposa estaba registrada en el mismo hotel donde yo acababa de llegar para una reunión crucial con un cliente internacional, un hotel situado a solo 60 kilómetros de nuestro hogar. Mientras el ascensor de acero inoxidable me elevaba hacia la 6ª planta, mi mente, actuando como un procesador de datos, comenzó a catalogar las inconsistencias. Regina me había asegurado esa misma mañana que viajaría a Valencia para visitar a su hermana, quien supuestamente pasaba por un bache personal. Se había despedido de mí con un beso tibio a las 9 de la mañana, mencionando que el trayecto por la A3 sería largo y que volvería muy tarde. Valencia estaba en la dirección opuesta, a más de 3 horas de coche. Madrid no era una parada en ese camino, era una desviación deliberada y clandestina. La habitación 69 se encontraba al final de un pasillo alfombrado en tonos granate que amortiguaban mis pasos, como si el hotel mismo quisiera ocultar mi avance. Llamé a la puerta con firmeza. Sorprendentemente, mi corazón latía con una calma gélida. Siempre he sido capaz de mantener la sangre fría bajo una presión extrema. Es esa cualidad la que me permite negociar con promotores agresivos o resolver fallos estructurales que otros consideran imposibles. Es mi armadura profesional, mi muro de carga emocional. La puerta se abrió con un leve quejido. Regina apareció tras ella, envuelta en una toalla blanca del hotel que contrastaba con su piel oliva. Tenía el pelo oscuro completamente mojado, peinado hacia atrás de forma apresurada. Durante unos segundos que parecieron expandirse en el tiempo, el silencio fue absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico madrileño. Entonces, el color abandonó su rostro, sus nudillos se tornaron blancos al aferrarse al marco de la puerta y sus ojos se dilataron por el pánico. Javier. ¿Qué haces aquí? Alcanzó a balbucear, con la voz quebrada. Tengo una reunión de negocios en la planta baja en 15 minutos, respondí, manteniendo una neutralidad absoluta en el tono. Vi tu nombre en el registro al hacer el check-in. Pensé que sería un detalle cortés subir a saludarte antes de mi cita, ya que Valencia parece haberse movido al centro de la península. Entré en la habitación sin esperar invitación, mientras ella retrocedía de forma mecánica, como una pieza desplazada en un tablero. Era una suite de lujo estándar, impregnada de un olor a perfume caro y humedad. Cama de matrimonio, amplios ventanales con vistas al bullicio de la ciudad y un minibar de madera oscura. La cama era un desorden de sábanas de hilo revueltas y almohadas desplazadas. Sobre la mesilla de noche, 2 copas de vino tinto de la Ribera del Duero reposaban junto a una botella abierta. Una de ellas todavía conservaba gotas de condensación deslizándose por el cristal, indicando que alguien había estado bebiendo de ella hacía escasos minutos. Regina se apretó la toalla contra el pecho, un gesto defensivo inútil. ¿Puedo explicarlo, Javier? De verdad que puedo. Seguro que puedes, respondí, mientras mi ojo de arquitecto seguía escaneando el entorno, analizando cada error en la escena. El análisis es sencillo, Regina. Solo hay que mirar los materiales sobrantes. 2 toallas usadas en el perchero, ambas empapadas. Un rastro de vapor que todavía se filtraba por debajo de la puerta cerrada del baño, delatando una ducha reciente. Y,
sobre la cómoda, un objeto que desentonaba con todo lo que yo poseía. Un reloj de hombre, un Patek Philippe de platino, una pieza de alta relojería extremadamente costosa y de un gusto que nada tenía que ver con mi estilo sobrio. Entonces, el silencio de la habitación fue interrumpido por un sonido metálico casi imperceptible. Un suave clic. El pestillo de la puerta del baño acababa de ser girado desde el interior. Alguien estaba allí, escuchándonos, protegiéndose tras la madera. Dirigí mi mirada hacia mi mujer, cuyos ojos bailaban entre la puerta del baño y yo. ¿Quién es, Regina? Pregunté. Mi voz seguía siendo un lago en calma, pero la superficie empezaba a congelarse. Ella se interpuso físicamente entre el baño y mi posición, con una expresión de desesperación que rozaba la súplica. Por favor, Javier, te lo ruego. No entres. Déjame que te lo explique todo primero. Tienes que entender el contexto. Si ves quién está ahí dentro, ya nada volverá a ser igual. Todo cambiará para siempre. Todo cambiará. Aquella lección de palabras me resultó fascinante y aterradora a la vez. No utilizó las frases habituales de una infidelidad descubierta. No dijo nuestro matrimonio se ha acabado o no es lo que parece. Ese todo cambiará sugería una magnitud que trascende lo personal, algo que afectaba a los cimientos mismos de mi realidad. Estudié el rostro de mi esposa con la misma minuciosidad con la que estudio un plano defectuoso. Había miedo, sí, pero también había cálculo. Regina estaba aterrada, pero su cerebro ya estaba procesando variables, planeando su siguiente maniobra de contención. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Pregunté en un susurro. Ella tragó saliva, con un esfuerzo visible que hizo vibrar su garganta. 1 año, confesó al fin. 1 año. 12 meses de una arquitectura de mentiras perfectamente diseñada. 1 año entero de supuestas visitas a Valencia, de clubes de lectura inexistentes y retiros de yoga ficticios. 1 año en el que yo había confiado en ella plenamente, depositando cada ladrillo de nuestra vida compartida sobre una base que, ahora lo veía, estaba podrida desde el inicio. ¿Quién es? Repetí, dando un paso hacia adelante. Alguien a quien conoces muy bien. Los ojos de Regina se empañaron por las lágrimas. Por favor, escucha. Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. Hay gente involucrada, Javier. Gente muy peligrosa. Esto no es solo un asunto de pareja. Gente peligrosa. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Siempre se me han dado bien los puzzles, detectar las debilidades estructurales y comprender por qué fallan los sistemas. Mi mujer escondía a un hombre en el baño, llevaba 1 año manteniendo esa doble vida y afirmaba que había criminales de por medio. Esto no era un simple desliz, era una demolición controlada de mi existencia. Apártate, Regina, ordené. No, replicó ella, plantando cara. Pero mis piernas ya me llevaban hacia la puerta del baño. Intenté girar el pomo, pero estaba bloqueado. Ábrela ahora mismo, o llamaré a la seguridad del hotel para que echen la puerta abajo, sentencié. Se hizo un silencio sepulcral. Finalmente, una voz masculina, profundamente familiar, pronunció unas palabras que me helaron la sangre. Hola, Javier. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío. Conocía esa voz. Era físicamente imposible, pero reconocería ese tono en cualquier lugar. Abre la puerta, Martín. Martín Soler había sido mi mejor amigo y mi sombra desde nuestros años de facultad en la Politécnica de Madrid. Habíamos fundado el estudio de arquitectura juntos hacía ya 12 años, 2 jóvenes ambiciosos con habilidades que encajaban como un engranaje perfecto. Yo era el cerebro creativo, mientras que él era el genio de las finanzas y las relaciones públicas. Juntos habíamos levantado un negocio sólido que estaba alcanzando un éxito internacional. Pero había un problema. Hacía exactamente 1 año,
Martín Soler había muerto. Recordaba con una nitidez dolorosa aquel accidente en la carretera nacional hacia la sierra una noche de tormenta. El vehículo se había salido por un barranco y había estallado en llamas. El cuerpo estaba tan carbonizado que solo pudieron identificarlo por registros dentales. Fue un funeral de ataúd cerrado. Yo mismo pronuncié el panegírico, destrozado por la pérdida. Excepto que Martín no estaba muerto. No era una ceniza en una urna. Estaba escondido en el baño de un hotel en la Gran Vía, respirando, muy vivo. La cerradura chasqueó. La puerta se abrió con lentitud y allí apareció Martín Soler. Parecía más envejecido, con una barba descuidada y oscura, pero sus ojos eran los mismos. Sorpresa, dijo él, con una sonrisa débil que no ocultaba su terror. Me quedé allí plantado, guardando una distancia calculada, observando primero a Regina, que temblaba bajo su toalla, y luego a Martín. Mis ojos saltaban de uno a otro como si estuviera revisando las fisuras de un muro de carga a punto de colapsar. Mi mente, sin embargo, no se detuvo, trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando datos, fechas y comportamientos. De repente, todas aquellas piezas sueltas que me habían inquietado durante los últimos meses, las llamadas cortadas, su excesivo interés por las pólizas de la empresa, su distanciamiento emocional, encajaban con una claridad tan diáfana que resultaba aterradora. Fingiste tu propia muerte, solté al fin. No era una pregunta, ni siquiera una acusación, era la constatación de un hecho estructural. Martín bajó la cabeza, evitando mi mirada directa, esa que tantas veces había buscado para celebrar victorias comerciales en nuestro despacho de Madrid. Tuve que hacerlo, Javier. No me quedaba otra salida limpia, respondió con una voz que intentaba sonar a disculpa, pero que solo transmitía derrota. Me metí en un lodazal demasiado profundo con gente muy turbia aquí en España. Deudas de juego que se me escaparon de las manos en timbas privadas de La Moraleja. Le debía €500,000 a un tipo llamado Tomás Quesada. Ese tipo no envía cartas de aviso, envía sicarios. Me iba a matar, Javier. Literalmente, me puso una fecha de caducidad. Busqué una salida que nos salvara a todos. El pago del seguro, añadí, completando el esquema financiero del fraude. 2 millones de euros netos entre tu seguro de vida personal y la póliza de hombre clave que la empresa tenía suscrita para protegerme a mí de tu pérdida. Una jugada maestra, Martín. Dinero fresco para borrar deudas y dejar un excedente generoso. Martín tuvo al menos la decencia de encogerse de hombros, pareciendo sinceramente avergonzado bajo la luz cenital del baño. Necesitaba desaparecer del mapa de forma definitiva. Borrar mi rastro, dejar de ser Martín Soler para que los hombres de Quesada dejaran de buscarme. Quería empezar de cero en otro lugar, lejos de la presión y del miedo. Me giré lentamente hacia Regina. Ella seguía aferrada a la toalla del hotel, con la mandíbula tan tensa que se le marcaban los tendones del cuello. ¿Y tú? ¿Tú lo sabías desde el principio? ¿Has estado alimentando este cadáver durante todo este tiempo? Ella apretó los labios antes de hablar. Vino a buscarme la noche antes del supuesto accidente. Estaba desesperado, Javier. Me lo contó todo, llorando, diciendo que si no desaparecía, lo encontrarían muerto en una cuneta de la sierra. Me suplicó ayuda. Yo no podía dejar que lo asesinaran. No podía cargar con esa culpa, Javier. Así que preferiste dejar que yo cargara con el duelo. Mi voz seguía siendo una línea recta, calmada, pero ahora había un filo de acero bajo cada palabra. Dejaste que fuera al depósito a reconocer un coche calcinado, dejaste que llorara a mi mejor amigo, que sostuviera a sus padres en el entierro en la Almudena. Y todo eso mientras tú sabías que estaba vivo. Ha pasado un año, Regina. Un año entero de farsa. ¿Y vuestro lío? ¿Cuándo se convirtió mi socio en el amante de mi mujer?
Regina y Martín intercambiaron una mirada rápida, una conexión silenciosa que me dolió más que la propia mentira. Fue una chispa de complicidad que yo ya no tenía con ninguno de los dos. Empezó 6 meses antes de que él muriera, admitió ella finalmente, bajando la voz. No fue algo planeado para hacerte daño. Simplemente ocurrió. Íbamos a decírtelo, de verdad, pero entonces Martín se hundió en las deudas y el plan cambió por completo. ¿El plan? Caminé hacia el gran ventanal de la suite, observando el perfil de los edificios de Madrid bañados por el sol de la tarde. Déjame que adivine la arquitectura de esta estafa. Martín finge su muerte en ese barranco, cobra el seguro a través de beneficiarios o cuentas puente, le paga su deuda a Quesada y se esfuma. Tú te quedas aquí conmigo, interpretando a la perfección el papel de la viuda desconsolada y la esposa ejemplar, dándome apoyo mientras yo intento salvar el estudio solo. Esperas un tiempo prudencial para que las sospechas se enfríen. Y entonces me pides el divorcio alegando que ya no somos los mismos, te llevas la mitad de mis activos, de mis premios y de mi esfuerzo, y te largas a buscarlo a ese lugar donde se haya estado ocultando. El silencio sepulcral que siguió a mis palabras fue la confirmación más rotunda que podía recibir. Había diseñado el plano exacto de su traición. ¿Dónde has estado escondido este año? Le pregunté a Martín sin mirarlo. En Marruecos. En Tánger. He estado viviendo en un apartamento cochambroso cerca del puerto, bajo un nombre falso. Trabajaba de camarero en un café para turistas, viendo las costas de España desde el otro lado del estrecho. Martín salió del baño y se sentó en el borde de la bañera, con los hombros hundidos. Ha sido un infierno absoluto, Javier. No tienes idea. Echo de menos mi vida anterior. Echo de menos Madrid, mi casa, mi coche, el respeto de la gente. Me sentía un fantasma. Deberías haber valorado todo eso antes de estafar 2 millones de euros y fingir que eras cenizas en un ataúd, repliqué con desprecio. Le devolví el dinero a Quesada, dijo Martín, poniéndose a la defensiva por primera vez. Hasta el último maldito céntimo con intereses. Ahora estoy limpio de deudas. Por eso he vuelto. He cruzado en el ferry de Algeciras pensando que ya todo había pasado. Excepto que no lo estás, sentencié, girándome para clavar mis ojos en los suyos. Porque tipos como Tomás Quesada no dejan ir a su presa así de fácil. Son depredadores sociales. Mantienen a la gente enganchada por si pueden necesitarlos más adelante. Nunca se está limpio con alguien así. La cara de Martín pasó del gris al blanco tiza. ¿Cómo sabes tú tanto sobre los negocios de Quesada? No soy idiota, Martín. Soy arquitecto, mi trabajo consiste en entender cómo se sostienen las cosas y por dónde van a quebrar. Te conozco mejor que nadie. Siempre te has creído el más listo de la sala, pero eres descuidado con los cabos sueltos. Cometes errores de cálculo básicos. Saqué mi teléfono móvil y, con un par de toques rápidos, busqué una noticia que llevaba monitorizando desde hacía meses en la prensa de sucesos. A Tomás Quesada lo detuvo la UCO, Unidad Central Operativa, hace 8 meses. Tiene cargos en la Audiencia Nacional por extorsión, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Lo que no sabes es que está colaborando activamente con la Fiscalía para reducir su condena. Está dando nombres, Martín. Todos los nombres de aquellos con los que ha hecho negocios sucios. El color desapareció por completo del rostro de mi antiguo socio. Sus manos empezaron a temblar levemente. Lo que significa que la Policía Nacional ya tiene una línea de investigación sobre ti, continué, disfrutando del peso de cada palabra. Saben que una deuda de $500,000 desapareció misteriosamente justo antes de que tu coche se despeñara. Te han estado rastreando. Han visto tus movimientos de dinero. Y Quesada, para salvar su propio pellejo, probablemente les ha contado que tu muerte fue tan real como un billete de madera. Dios mío.
susurró Regina, llevándose las manos a la boca. Por eso estás hoy aquí en este hotel, ¿verdad? Sabías que vendría a verlo. Miré a Martín, que ahora parecía un niño asustado en un cuerpo de hombre. Has vuelto porque te has dado cuenta de que el suelo se hunde bajo tus pies. Has vuelto de Tánger porque crees que yo, el solucionador, puedo arreglar este desastre como siempre arreglaba tus pifias en el estudio. ¿Crees que diseñaré una salida estructural para tu fraude? Martín se levantó, dando un paso desesperado hacia mí. Javier, te lo suplico. Éramos como hermanos, joder. ¿Es que 12 años de amistad no significan nada ahora? Los hermanos no fingen su muerte para ver cómo sufres, respondí con una frialdad que me quemaba la garganta. Los hermanos no se acuestan con la mujer de su mejor amigo mientras éste les llora en un cementerio. Yo la quise primero. Estalló Martín, un arranque de celos antiguos que pareció lamentar en el mismo instante en que las palabras salieron de su boca. Solté una risa corta, seca y amarga que resonó en las paredes de la suite. La quisiste primero. Vaya, esa es tu brillante defensa arquitectónica. La querías, así que el fraude, la estafa al seguro y la traición a tu socio están justificados por un romanticismo de segunda mano. Me giré hacia Regina con una curiosidad clínica. ¿Y tú? ¿Lo querías a él de verdad o solo era el vehículo para llevarte el dinero del seguro? Ella me sostuvo la mirada con una dureza que nunca antes le había visto. En ese momento, la máscara de esposa perfecta terminó de romperse. Por ambas cosas, Javier, dijo con una sinceridad brutal. Lo quería a él, a su energía, a su caos. Pero también sabía que quedarme contigo era la opción inteligente. Contigo tenía seguridad, estabilidad y un estatus. Martín siempre fue un temerario, un desastre andante, pero pensé que podía tenerlo todo. La solidez de una vida contigo y la pasión clandestina con él. Al menos ahora las cartas estaban sobre la mesa. El plano estaba completo. Bien, asentí despacio, ajustándome la chaqueta. Esto es lo que va a suceder a continuación. Voy a salir de esta habitación ahora mismo. Me voy a mi reunión de negocios en la planta baja, porque mi vida y mi trabajo continúan. Vosotros dos os vais a quedar aquí sentados, encerrados, pensando muy seriamente en cada una de vuestras decisiones. Y luego, en exactamente 2 horas, regresaré y tendremos una conversación definitiva sobre cómo termina este edificio que habéis construido. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer exactamente? Preguntó Regina, y por primera vez el miedo real asomó en su voz. Voy a decidir si llamo a la policía para informar de que Martín Soler ha resucitado milagrosamente para confesar un fraude masivo, o si simplemente me aparto y dejo que os hundáis vosotros solitos en el fango que habéis creado. 2 horas, ni un minuto más. Caminé hacia la puerta con paso firme. Justo antes de salir, me detuve y añadí sin mirar atrás. Ah, y Regina. Ve haciendo las maletas. Pase lo que pase en 2 horas, no vas a volver a poner un pie en nuestra casa. Jamás. Mi reunión con el cliente resultó ser extrañamente productiva, a pesar del rugido de pensamientos que sacudía las paredes de mi mente. Como arquitecto, me he especializado en la compartimentación de estructuras. Soy un experto en enfocarme con precisión quirúrgica en la tarea inmediata mientras mi subconsciente, en un segundo plano, trabaja en resolver problemas de una envergadura mucho mayor. El cliente buscaba un complejo de oficinas de vanguardia que no solo fuera sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino también estéticamente audaz, un edificio que desafiara la gravedad y las convenciones. Esbocé ideas preliminares en mi cuaderno, discutí plazos de entrega y negocié términos contractuales complejos. Todo ello mientras mi cerebro procesaba las brutales implicaciones de lo que acababa de descubrir en la planta de arriba. Martín estaba vivo. Regina me había estado mintiendo sistemáticamente durante un año completo.
Habían orquestado el cobro fraudulento de un seguro de vida y me habían traicionado de la forma más íntima y profesional posible. Pero, por encima de todo, habían cometido errores técnicos. Y si algo sé hacer bien, es explotar las debilidades estructurales de cualquier construcción, sea de hormigón o de mentiras. Al terminar la reunión, bajé al bar del hotel, un espacio de luz tenue y madera oscura, y pedí un whisky solo. Saqué mi teléfono personal y realicé una llamada que no figuraba en mi agenda habitual. Claudio Alarcón, respondió una voz ronca al otro lado, con ese tono de quien ha visto demasiado en las alcantarillas del estado. Claudio era un investigador privado de élite, un exinspector de la Policía Nacional al que ya había recurrido en el pasado para verificar la solvencia de contratistas dudosos. Era minucioso, implacable y, sobre todo, extremadamente discreto. Claudio, soy Javier González, dije, bajando la voz. Necesito información de inteligencia y la necesito para ayer. ¿Qué tipo de escombros estamos buscando esta vez, Javier? Quiero todo lo que puedas extraer sobre la cooperación de Tomás Quesada con la Fiscalía. Específicamente, cualquier mención a un tal Martín Soler. Necesito confirmar si hay una búsqueda activa por parte de la UCO, si es un objetivo prioritario o si simplemente es un cabo suelto en su confesión tras la última redada. Eso es material sensible de una investigación de la Audiencia Nacional, Javier. Entrar ahí tiene un riesgo alto. Tienes tus contactos en el complejo de Canillas, Claudio. Úsalas. Te pagaré el triple de tu tarifa habitual por la urgencia. Hubo un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido de unos dedos tecleando al otro lado. Dame 2 horas. Te enviaré un informe cifrado. Colgué e hice una segunda llamada, esta vez a mi abogado personal, Alejandro Belmonte. Alejandro, necesito que rescates de inmediato los archivos de la póliza de seguro vinculada al fallecimiento de Martín Soler. Quiero cada cláusula. Y necesito que compruebes los plazos de prescripción y las penas criminales para el fraude al seguro en el Código Penal español cuando hay un fallecimiento simulado. Javier, ¿de qué hablas? Ese caso se cerró hace meses. ¿Qué está pasando? Consígueme esos datos, Alejandro. Y empieza a redactar los trámites para un divorcio contencioso por causa grave. Te daré los detalles técnicos en cuanto nos veamos. Mi tercera llamada fue para mi contable jefe, Sergio Barrios. Un hombre que vive por y para los números. Sergio, necesito una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa centrada en el último año, pero retrotrayéndonos a los meses previos a la desaparición de Martín. Quiero saber si hubo fugas de capital a cuentas en el extranjero o cualquier irregularidad camuflada como gastos operativos. Eso es un trabajo de semanas, Javier. No puedo hacerlo en una tarde. Tienes hasta mañana a primera hora. Usa a todo tu equipo si es necesario. No me importa el coste. Colgué y terminé mi whisky de un trago. Estaba armando un caso sólido, reuniendo la munición necesaria para el asalto final. Para cuando volviera a cruzar el umbral de la habitación 69, sabría exactamente hasta dónde llegaba la profundidad de la traición de Martín y Regina y de qué palancas de control disponía para demoler sus planes. Exactamente 2 horas después, volví a llamar a la puerta. Regina abrió de inmediato. Ya se había vestido, pero su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Martín seguía sentado en el borde de la cama, con los hombros hundidos, recordándome a un animal acorralado. Me senté con parsimonia en la silla del escritorio, saqué mi móvil y empecé a leer mis notas con la frialdad de quien lee un informe de daños. La cooperación de Tomás Quesada con la UCO ha sido devastadora, empecé a decir. Ha entregado una lista de 12 personas clave que le ayudaban a blanquear capital o le debían grandes sumas. Martín Soler, tú eres el número 7 de esa lista. Hay una orden de búsqueda y captura activa contra ti, emitida hace 6 meses por la Audiencia Nacional. Los cargos son claros.
fraude agravado, falsificación de documentos públicos y estafa procesal. El rostro de Martín pasó de una palidez enfermiza a un tono ceniciento. Pero hay más, continué. Las compañías de seguros involucradas han mantenido abierta una unidad de investigación durante todo este último año. Están a horas de presentar una querella criminal. Si te localizan vivo, la reclamación civil, sumada a las multas del Estado, superaría los 10 millones de euros. Yo no tengo esa cantidad. Ni de lejos, susurró Martín con un hilo de voz. Lo sé. Lo que significa que te enfrentarás a una condena en una prisión española por un tiempo muy largo. Pasé a la siguiente nota. Mi Candiable también ha hecho su trabajo. En los meses previos a tu muerte, transferiste de forma sistemática un total de 400.000 euros de nuestras cuentas a una sociedad opaca. Nunca lo detecté porque yo estaba centrado en el diseño y confiaba en ti. Regina cerró los ojos con fuerza. Llevabas mucho tiempo planeando esta fuga, Martín. Preparando tu huida mientras me dabas palmaditas en el hombro. Y tú, Regina, no fuiste una víctima, fuiste su cómplice necesaria. Tengo los registros de varios hoteles ahora. Os habéis estado viendo en secreto en distintos puntos de España durante este año, siempre pagando en efectivo. Excepto hoy. Hoy utilizaste tu nombre real en el registro del Gran Vía. ¿Por qué cometiste un error tan básico, Regina? Ella no respondió, pero Martín lo hizo por ella. Porque estoy acabado, Javier. Porque Quesada cantó ante el juez y me di cuenta de que Tánger ya no era seguro. Pensé que quizá tú, con tus contactos, podrías ayudarme a desaparecer de verdad. Una identidad nueva. Eres el mejor resolviendo problemas insolubles. Solté una carcajada seca. ¿De verdad pensaste que te ayudaría después de pisotear mi vida? Éramos hermanos, Javier, repitió Martín, suplicando. No, Martín. Éramos socios a los que yo consideraba hermanos. Destruiste ese vínculo cuando decidiste que era buena idea fingir que te habías quemado en un coche para luego acostarte con mi mujer en las sombras. Me levanté lentamente. Este es vuestro escenario actual. La Policía Nacional os pisa los talones, las aseguradoras quieren su dinero y yo podría liquidar esto ahora mismo con una llamada a la patrulla que hay en la esquina. Pero no voy a hacer eso. No todavía. Un destello de esperanza brilló en sus rostros. Porque, continué con una sonrisa gélida, he diseñado una solución mucho más creativa. Una que os aseguro que no os va a gustar nada. Expuse mi plan con la misma precisión milimétrica que utilizo al diseñar un rascacielos en una zona sísmica. Cada pieza tenía que encajar a la perfección, cada elemento de carga debía estar calculado para resistir el peso de las consecuencias y generar el máximo impacto emocional y legal. No había espacio para el error en este plano final. Martín, no tienes escapatoria, así que vamos a elegir la forma en que vas a caer, comencé, mirándolo fijamente. Vas a entregarte voluntariamente a la Policía Nacional. Ahora mismo. Vas a ofrecer una cooperación plena y absoluta, testificarás contra Tomás Quesada en cada una de las piezas separadas que se instruyan en la Audiencia Nacional y te declararás culpable de todos los cargos de estafa agravada al seguro y falsedad documental. Eso pueden ser 15 o 20 años en una prisión española, Javier, protestó Martín, con la voz quebrada por el pánico. Me estás pidiendo que me entregue a los lobos. Con una confesión detallada y la aplicación de la atenuante por cooperación activa, probablemente el juez reduzca la pena a un rango de 6 a 8 años. Pero aquí está el núcleo del trato. Vas a ofrecer algo que la UCO no pueda rechazar. Les darás información minuciosa sobre cada criminal que Quesada te presentó en las sombras, cada trato ilegal del que fuiste testigo durante este último año y cada método de blanqueo que viste mientras te escondías en Tánger. Serás el testigo más valioso que haya pasado por esos juzgados en décadas.
No sé lo suficiente como para marcar una diferencia real, balbuceó él, frotándose las manos nerviosamente. Te sorprendería lo que tu mente es capaz de recordar cuando tu libertad depende de ello. Has pasado un año huyendo, cuidándote las espaldas y moviéndote por los márgenes de la red de Quesada entre Marruecos y España. Has visto nombres de testaferros, lugares de encuentro y la logística de sus operaciones. Vas a recordarlo todo, hasta el último detalle, y se lo vas a entregar en bandeja de plata a los inspectores de la brigada financiera. Me giré entonces hacia Regina, que me observaba como si fuera un extraño que acabara de entrar en su vida. En cuanto a ti, Regina, vas a firmar el divorcio de forma inmediata y discreta ante mi abogado, Alejandro Belmonte. Sin solicitudes de pensión, sin peleas por las acciones del estudio, sin dramas mediáticos. Te quedarás únicamente con lo que hay actualmente en tus cuentas personales. Yo me quedo con absolutamente todo lo demás, desde el chalet hasta el patrimonio de la empresa. Además, vas a redactar y firmar una confesión completa sobre tu papel en la falsa muerte de Martín y tu complicidad para ocultar su paradero durante este año. Esa confesión quedará bajo sello, a menos que decidas causar algún tipo de problema legal en el futuro. ¿Y luego qué? ¿Qué se supone que haré yo? Preguntó Regina con una voz pequeña, casi inaudible. Luego, desapareces de mi vida. No me contactes, no intentes hablar con nuestros amigos comunes, no busques una rendija para volver a mi realidad. ¿Dices que quieres a Martín? Bien, podrás demostrarlo visitándolo en Soto del Real o en Estremera durante la próxima década. Después de eso, si todavía queda algo entre vosotros, podéis intentar vuestro felices para siempre en algún rincón olvidado de la costa, muy lejos de Madrid. Martín sacudió la cabeza, hundido en la miseria de su propia creación. ¿Por qué demonios iba a aceptar esto? Me estás pidiendo que firme la destrucción de mi vida paso a paso. Tu vida ya está destruida, Martín. Tú mismo pusiste los explosivos en los cimientos hace un año, dije con una frialdad absoluta. Lo que te ofrezco no es un castigo, es un camino de salida controlado. Un camino que termina contigo vivo y finalmente libre de la sombra de Quesada, en lugar de pasar décadas huyendo para acabar muerto en una cuneta cuando sus sicarios te localicen. Porque te encontrarán, Martín. No eres ni la mitad de listo de lo que crees. ¿Y qué ganas tú con toda esta arquitectura de castigo? Preguntó Regina, con una pizca de la antigua altivez asomando en sus ojos. Sonreí levemente, una expresión que no llegó a mis ojos. Justicia poética. Ver cómo ambos enfrentáis las consecuencias reales de vuestras traiciones. Podré seguir adelante sabiendo que vuestras deudas están siendo pagadas. Tendré la satisfacción de haber sido el hombre íntegro, el que no os destruyó físicamente aunque tenía todas las herramientas para hacerlo. Saqué mi teléfono y puse en la pantalla un número de contacto que ya había verificado. Este es el inspector Lorenzo Leal, el hombre que lidera el caso contra el clan de los Quesada en la Policía Nacional. Voy a llamarlo en exactamente 10 minutos. Tenéis dos opciones. O Martín se entrega voluntariamente con mi respaldo, lo cual facilitará vuestra situación penal, o bien os denuncio a ambos por estafa y encubrimiento ahora mismo. En ese caso, la policía derribará esta puerta en menos de lo que tardas en parpadear. ¿Cómo sabemos que no nos traicionarás una vez que Martín esté en comisaría? Preguntó él. No lo sabéis. No tenéis ninguna garantía, pero tampoco tenéis opción. Es el único trato que vais a recibir de mí. 90 minutos más tarde, me encontraba en el vestíbulo del hotel, observando a través de las grandes cristaleras de la Gran Vía como dos agentes de paisano de la Policía Nacional escoltaban a Martín hacia un coche camuflado. Llevaba las manos esposadas y la cabeza baja. Se había entregado sin resistencia. Regina estaba a mi lado, envuelta en su abrigo, con lágrimas silenciosas surcando su rostro. Nunca fue mi intención hacerte este daño, Javier, dijo en voz baja. Te equivocas, Regina. Sí lo fue.
Simplemente no contabas con que el edificio que construisteis tuviera un fallo de diseño tan obvio. No esperabas que os pillaran. La miré por última vez, tratando de encontrar a la mujer que amé, pero solo vi un hueco vacío. Una última pregunta antes de que esto termine. Después de todo este año de farsa, ¿alguna vez me quisiste de verdad? Se tomó un tiempo eterno para responder, un silencio que pesó más que cualquier palabra. Creo que amaba la estabilidad que me dabas, el estatus, el futuro seguro. Pero nunca estuve enamorada de ti con la intensidad con la que lo estoy del caos de Martín. Entonces espero, sinceramente, que ese caos haya valido la pena el precio que vais a pagar. ¿Ha valido algo de esto la pena? Preguntó ella, mirando hacia el coche que se alejaba. Mira a tu alrededor. Nos has destruido a todos. Yo no he destruido nada, Regina. Yo solo he puesto un espejo frente a vuestras acciones. Vosotros mismos fuisteis los que derribasteis los muros. Yo solo me estoy asegurando de que nadie salga indemne de las ruinas. Ella se secó las lágrimas. Firmaré los papeles del divorcio mañana. Me iré de la ciudad esta noche. Perfecto. Mi abogado tendrá lista la confesión para que la firmes a primera hora. Después de eso, para mí, habrás muerto con la misma finalidad con la que Martín murió hace un año. Ella asintió y se alejó hacia la salida, desapareciendo entre el gentío de Madrid. Me quedé allí un largo rato, mirando las luces de la ciudad. Sentía un vacío inmenso, pero también una paz extraña. La traición dolía, pero lo había gestionado con método, sin convertirme en el villano. 6 meses después, me encontraba frente al pleno del ayuntamiento, presentando los planos del centro cultural que redefiniría el horizonte de la capital. Mi estudio había crecido y mi reputación era impecable. El divorcio era definitivo. Regina se había marchado a una ciudad de la costa para intentar empezar de cero, y Martín cumplía su condena en una prisión madrileña gracias a su exhaustiva cooperación con la Audiencia Nacional. Se la habían reducido a 7 años. Había empezado a salir con alguien nuevo, con cautela pero con honestidad. Durante un descanso de la presentación, mi móvil vibró con un mensaje. Siento sinceramente todo lo que pasó hace un año. A veces me pregunto si pudimos hacerlo de otra manera. Era Regina. Borré el mensaje al instante. Algunos puentes deben permanecer reducidos a cenizas. El ayuntamiento aprobó mi proyecto por unanimidad. Al salir bajo el sol de Madrid, me sentí genuinamente feliz. El hombre que llamó a la puerta 69 hace meses era un ingenuo. El hombre que caminaba hoy sabía que la confianza es un material de construcción escaso y que la mejor venganza es simplemente vivir bien. Había perdido a mi mujer y a mi mejor amigo, pero había recuperado mis propios cimientos. Y eso, al final, era lo que mantenía la estructura en pie. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí.
Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo.
Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado.
En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Bing Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Bing Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Bing Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse.
Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe.
Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba: Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado.
Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa.
¿De qué estás hablando? Tartamudeó. Celo de BIM Global. Celo de limpiador de baños. Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz. Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.